Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Esta información es la que corresponde para la semana del 15 al 21 de agosto. Aunque es un poco tarde para algunos, pero tal vez pueda servir para actualizar nuestros libros de estudio y mantenerlos así al día. Toca revisar la lección 16. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Ese es el tema de la lección 16 de esta sección 2. La introducción podemos resumirla que muchos recuerdan a Jesús en 3 etapas de su vida: como un recién nacido, como un buen profeta o como una persona moribunda. Pero en esta lección analizaremos algunas cosas más importantes que hizo Jesús durante su vida y que tienen que ver con nosotros. Empecemos entonces con la pregunta 1. ¿Cuál fue la principal labor de Jesús? Y se nos pide que debemos leer el texto de Lucas, capítulo 4, y el versículo 43. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Recordando la pregunta decía: ¿cuál fue la principal labor de Jesús? Como lo indicaba el texto de Lucas 4:43, su principal labor fue anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Él enseñó que Dios establecería un gobierno que resolvería todos los problemas de la humanidad, y esto lo hizo durante 3 años y medio. Si usted ve en el párrafo o en la pregunta 1, tenemos en letras negritas: anunciarles las buenas noticias del reino de Dios. Podemos marcar eso de una manera distinta porque es el punto principal de este punto 1. Veamos la pregunta 2. ¿Para qué sirvieron los milagros de Jesús? En este párrafo tenemos algunos textos que demuestran que él podía calmar tormentas, que podía alimentar a miles de personas, curar enfermos y hasta resucitar. Todo eso era una demostración que Dios lo había enviado y que Jehová tiene el poder para solucionar todos nuestros problemas. Como ya vimos, alimentar a las personas, curar enfermos, controlar las fuerzas de la naturaleza o devolverle la vida a algunos muertos. Un buen punto aquí que pone el esclavo. No dice a todos los muertos, sino a algunos muertos. Y aquí se menciona la parte principal de este párrafo 2 en letras negritas: obras poderosas, cosas impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él, es decir, mediante Jesús. La pregunta 3. ¿Qué nos enseña el tipo de vida que llevó Jesús? Aquí se nos pide leer Juan capítulo 8, versículo 29. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. La pregunta decía: ¿qué nos enseña el tipo de vida que llevó Jesús? Como dice 1 Pedro 2:21, todo lo que hizo fue para darnos el ejemplo a cada uno de nosotros. Obedeció fielmente a su Padre a pesar de la oposición de muchos, dando un ejemplo que sin importar la situación difícil que pasemos, podemos ser fieles a Jehová. Asimismo tenemos en letras negritas la parte que es la principal. Les puso el ejemplo a sus seguidores para que siguieran fielmente sus pasos. Ahora veamos el punto, profundicemos en el tema. Veamos cómo anunciaba Jesús las buenas noticias y cómo realizaba milagros. El punto 4. Jesús anunció buenas noticias. Debemos leer Lucas capítulo 8, versículo 1. Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con él iban los 12. La pregunta que viene es: ¿les predicó Jesús solamente a las multitudes que acudían a él para escucharlo? No, porque el texto dice que él iba a las ciudades, a las aldeas, predicando, así que no esperaba que llegaran a él. Él mismo iba a buscarlos. La otra pregunta: ¿qué esfuerzo tuvo que hacer Jesús para encontrar a la gente? Como está en la introducción de este punto 4, recorría kilómetros y kilómetros de caminos llenos de polvo para hablarles a las personas.
así que no era nada sencillo. Hay que recordar que en esa época no habían los medios de transporte como tenemos hoy día, así que todo se hacía sobre animales de carga o caminando. Tenemos ahora el siguiente punto. Dios anunció que el Mesías proclamaría buenas noticias. Y debemos leer Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice así: El Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos, me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. La pregunta decía, ¿cómo cumplió Jesús esta profecía? Como indicaba aquí, mediante buscar a las personas de corazón sincero y darles una esperanza de las promesas que ofrece Jehová para todos. La siguiente pregunta, ¿diría usted que hoy la gente también necesita escuchar estas buenas noticias? La respuesta podría ser, en nuestros días, con más razón necesitan escuchar estas buenas noticias, debido a que todo lo que nos rodea, como enfermedades, guerras, problemas económicos, etc., todos necesitan escuchar el consuelo de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un dibujo, una ilustración de Jesús llegando a las aldeas, a los pueblos, a buscar a las personas para hablar de estas buenas noticias. Veamos el punto 5. Jesús enseñó lecciones muy valiosas. Y como introducción dice que además de predicar las buenas noticias del reino de Dios, también les enseñó lecciones prácticas. Para esto tenemos que leer 3 versículos de la Biblia. El primero es Mateo 6:14. Porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también os perdonará a ustedes. Ahora Mateo 6:34. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Y otro texto es Mateo 7:12. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Una vez leído estos 3 versículos, dice la pregunta, ¿qué buenos consejos dio Jesús en estos versículos? Aconsejó que se debe saber perdonar, eso decía Mateo 6:14. En 6:34, a tener equilibrio en cuanto a las preocupaciones de cada día. Y luego decía en Mateo 7:12, esforzarnos por ayudarnos mutuamente para ser felices. La siguiente pregunta, ¿piensa usted que estos consejos pueden ayudar a la gente de hoy? Una posible respuesta podría ser que en este mundo lleno de problemas se necesita saber perdonar. Se necesita ser equilibrado en la manera de pensar en todo lo que nos rodea y hacer el esfuerzo por amar al prójimo y ayudarnos mutuamente para ser felices. Y aquí tenemos en esta escena cuando Jesús enseñaba a las personas, cuando les demostraba profundo interés, profundo amor de buscar a las personas para que escuchen las buenas noticias. Ahora veamos el punto 6. Jesús hizo milagros. Jehová le dio a Jesús el poder para realizar muchos milagros. Y aquí tenemos 2 opciones, o leer el relato de Marcos 5, 25 al 34, o ver el video que se basa en ese relato. Bueno, si hay la opción de ver el video, es bueno. Es muy gráfico y bastante entendible, por supuesto, y apegado a lo que la Biblia dice. La pregunta que viene es, según el video, ¿de qué estaba segura la mujer enferma? De que Jesús podía curarla. Hasta estaba convencida que con solo tocar su ropa podía dejar de sufrir de esa enfermedad. La siguiente pregunta, ¿qué le llama más la atención de este milagro?
En lo personal, la compasión que Jesús demostró a esta mujer tenía suficientes razones para reclamarle lo que hizo, pero no lo realizó. Más bien demostró empatía y se alegró de haberla podido ayudar. Y aquí tenemos una ilustración donde se ve a Jesús poniéndose a la altura de esta mujer para indicarle que todo estaba bien, que no había de nada que pueda preocuparse, y más bien que gracias a que fue sanada, pues ahora podía tener una vida un poco más feliz. Ahora tenemos que leer Juan 5:36. Pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó a hacer, estas obras que yo hago, confirman que el Padre me envió. La pregunta que surge es, ¿qué confirman o demuestran los milagros que hizo Jesús? Que Él recibió poder de parte de Jehová para realizar estos milagros y así demostrar que había sido enviado por Dios. Y eso lo dijo claramente en este texto de Juan 5:36. Ahora viene el recuadro, ¿lo sabía? Casi todo lo que sabemos de Jesús está en los 4 libros bíblicos llamados Evangelios. Los escritores de los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contaron distintos detalles de Jesús. Todos estos detalles encajan y nos dan un cuadro completo y fascinante de su vida. Y se describe cada escritor. Mateo fue el primero en escribir uno de los evangelios. Su libro se centra en las enseñanzas de Jesús, especialmente en lo que dijo sobre el reino de Dios. Marcos escribió el evangelio más corto. El relato es dinámico y emocionante. Lucas destaca la importancia de la oración y lo bien que trató Jesús a las mujeres. Y Juan dice mucho de la personalidad de Jesús, porque incluye muchas conversaciones de Jesús con sus amigos cercanos y otras personas. Recuerda que de estos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo 2 fueron apóstoles, Mateo y Juan. Los otros 2 no lo eran. Marcos recibió la información de parte del apóstol Pedro y Lucas, pues dijo él que hizo una investigación para poner por escrito esto, por supuesto, bajo inspiración divina. Ahora vamos al punto, lo que algunos dicen. ¿Jesús solo fue un buen hombre y nada más? ¿Qué opina usted?, dice la pregunta. Podemos decir que es el Hijo de Dios. Demostró a la perfección cómo es su Padre al tratar a los seres humanos. Se interesó por ellos y los ayudó en todo lo que estaba a su alcance, tal como Jehová lo hubiera hecho. Ahora en la página 70 de nuestro libro tenemos el resumen. Jesús predicó el reino de Dios, hizo milagros y siempre obedeció a Jehová. En cuanto al repaso, la primera pregunta es, ¿cuál fue la labor principal de Jesús cuando estuvo en la tierra? Por lo que examinamos, predicar las buenas noticias a todos los que estaban dispuestos a oírlas. La otra pregunta, ¿qué demostraron los milagros de Jesús? Que Jehová le daba el poder para realizar los milagros y él estaba dispuesto a ayudar a todos los que sea posible. Y la última pregunta del repaso, ¿qué lecciones prácticas enseñó Jesús? Recomendó que se perdonen unos a otros, que sean equilibrados en la manera de pensar sobre las cosas que suceden y demostrar amor al prójimo. Luego se debe poner la fecha en que se terminó la lección y propóngase esto. Para saber más del ministerio de Jesús, vea el video Con toda seguridad, Dios lo hizo Señor y Cristo, en esta vez la parte 2, porque la semana anterior vimos la parte 1, o también se pueden leer los capítulos 5 a 7 de Mateo. ¿Cuáles son otros objetivos que podríamos ponernos? Podría ser leer los 4 evangelios sobre la vida de Jesús. No solamente 5 al 7 de Mateo, sino todos estos 4 evangelios. Bien, hermanos, esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 15 al 21 de agosto de nuestro estudio bíblico de congregación. Esperamos el poder aprovechar bien nuestra reunión
si aún todavía no la hemos tenido, y participar, por supuesto, junto a los demás de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.